Un cordial saludo a los tutores, tutoras, docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender. Soy Luz Adriana Sánchez, formadora del programa, y con mis colegas Pedro Pablo Castrillón y Nelson Moreno los estaremos acompañando en esta CDA de evaluación. Bueno, esta es nuestra CDA de evaluación, uso pedagógico de los resultados de la evaluación de los aprendizajes. En cuanto a los objetivos del módulo del ciclo, nos proponemos promover el uso pedagógico de los resultados para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes en el marco del fortalecimiento curricular de los establecimientos educativos, y con su desarrollo esperamos que los docentes reconozcan la ruta orientada por el Ministerio de Educación Nacional para el uso pedagógico de los resultados, cuenten con orientaciones para el análisis y la interpretación de la información que brindan las pruebas internas y externas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a manera práctica aportar al fortalecimiento curricular a partir de aprender a realizar las mallas de recursos que nos permitan contar con un instrumento que guíe ese proceso pedagógico y los resultados. Respecto a los desempeños, esperamos que con la CDA los docentes identifiquen y prioricen los aprendizajes y o desempeños a desarrollar o fortalecer con los estudiantes a través de implementar la ruta del uso pedagógico de los resultados y la toma de decisiones asertivas que fortalezcan el currículo de las instituciones para un mejor proceso de enseñanza. Para esto vamos a necesitar ubicarnos en el contexto, a partir de darle una mirada al proceso de la CDA de evaluación en el programa. Recordemos que en el 2020, en el surgimiento de la crisis global por la pandemia, el programa asumió el reto de formar y acompañar a los docentes focalizados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y nos reinventamos a través de los ambientes de aprendizaje emergentes, los ambientes híbridos, en alternancia y ahora en endemia, y esperamos pronto en pospandemia, a los ambientes de aprendizaje presenciales. Así, en la línea de evaluación en el ciclo 1 del 2020, reflexionamos sobre la evaluación de los aprendizajes en el marco del programa. En el ciclo 2, desarrollamos los criterios para evaluar desde el enfoque por competencias como una herramienta de planificación y organización. Y en el ciclo 3 orientamos la evaluación como estrategia de fortalecer y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje. En el año 2021, en el ciclo de apertura, proporcionamos herramientas para que a través de los tutores, los docentes y los directivos docentes reconocieran las acciones realizadas en el 2020. Y partimos de la construcción pedagógica de una evaluación integral. En el ciclo 1 profundizamos en la perspectiva metacognitiva de la evaluación. En el ciclo 2 propusimos las rúbricas como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes, y cerramos el año en el ciclo 3 con los organizadores gráficos en la CDA integrada de evaluación y acompañamiento. Este año iniciamos promoviendo la realización del Día de la Excelencia, y en el ciclo de apertura reflexionamos alrededor de los ajustes al CIE que se realizaron en las instituciones educativas y cómo estos ajustes se vieron reflejados en el aula. Y ahora en el ciclo 1, teniendo en cuenta que ha sido necesario que en las instituciones se realicen pruebas diagnósticas y que hemos venido promoviendo la estrategia de evaluar para avanzar, traemos herramientas para el uso pedagógico de los resultados de esas pruebas. ¿Pero con qué objeto este repaso? Bueno, para recordar que en el programa contamos con las herramientas para fortalecer la práctica pedagógica de nuestros docentes y lograr reducir esa brecha de aprendizajes que nos dejó la pandemia. Bueno, ahora, para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, es importante partir de recordar que la evaluación es un proceso sistemático, sistémico, cíclico y permanente. Sistemático, ¿por qué? Porque se ajusta a un sistema y es de carácter reiterativo. Sistémico porque afecta a la totalidad del sistema educativo y además se concibe, como saben, en un proceso permanente y cíclico en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero continuemos con la historia del programa. Siempre en el programa se han aplicado pruebas. Entre el 2012 y el 2014 las pruebas diagnósticas, en el 2015 la SEGMA y la SEGRA, y entre 2016 y el 2019 Supérate con el Saber 2.0.
Paralelamente, entre el 2012 y el 2017, el ICFES aplicó la prueba Saber de tercero, quinto y noveno. En 2015 se inicia en las instituciones educativas la realización del Día de la Excelencia y el Día Siempre E, que se mantiene en la actualidad. Actualmente el ICFES y el Ministerio posicionan la estrategia de evaluar para avanzar, que inicia su aplicación en el 2020 y se cualifica para implementarse este año en todas las instituciones educativas del país, con el objeto de que los docentes cuenten con un punto de partida para abordar la enseñanza en la presencialidad y con la identificación del estado de los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, para dimensionar el uso pedagógico de los resultados, partamos entonces de tener en cuenta que la evaluación como insumo para la reflexión se constituye en el eje articulador que alimenta la toma de decisiones que se reflejan en los planes de acción para el mejoramiento continuo de la institución educativa que impactan todas las esferas, todos los procesos, todos los componentes y elementos que constituyen el quehacer educativo, en sus dimensiones macro, meso y microcurriculares. ¿Por qué este impacto? Porque solo a través de evaluar se logran identificar no solo el estado de los aprendizajes de los estudiantes, también elementos de la práctica pedagógica a través de los cuales se dieron esos resultados. ¿Para qué? Por una parte, pues para identificar y potenciar aquellas experiencias positivas, mantenerlas y compartirlas, ¿cierto? Y por otra, para corregir aquellas experiencias, aquellas prácticas pedagógicas que representan una oportunidad de mejora y cuyo análisis deberá reflejarse en los ajustes al sistema institucional de evaluación de los aprendizajes del establecimiento educativo. Pero continuemos con las evaluaciones. Como sabemos, el análisis de los resultados de cualquier prueba, interna, externa, nacional, internacional, la que el maestro realiza al interior del aula, nos permite proponernos metas que se logran con una mirada cualitativa a los resultados cuantitativos. Así, por ejemplo, entre las metas que puede proponerse una institución o que pueden proponerse los docentes en el aula está reducir total o parcialmente la proporción de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente en un área en particular, o incrementar la proporción de estudiantes en el nivel de desempeño siguiente al que no señalan las respuestas, o disminuir las diferencias entre los resultados de las entidades territoriales. Estos y otros usos que los datos cuantitativos pueden aportarnos, ¿cierto? No obstante, para el logro de estas metas y otras es que presentamos en esta CDA la ruta para el uso pedagógico de los resultados. ¿Pero y qué es esta ruta? Bueno, la organizamos en lo que llamamos el círculo virtuoso del uso pedagógico de los resultados y la llamamos así debido a que su ciclicidad y atributos pues nos permiten profundizar en esos elementos constitutivos cualitativos de la acción educativa. Entonces, a continuación, teniendo como referencia siempre los estándares básicos de competencia, haremos literalmente un zoom a cada uno de los momentos de la ruta. ¿Partiendo de qué? Partiendo de que los resultados que tenemos son una foto en un momento y circunstancias específicas en que se aplicó la prueba. Así, pues el primer paso de la ruta es la identificación de los desempeños. Se identifican los desempeños ¿para qué? Para definir las acciones a realizar en las instituciones educativas de acuerdo con la intencionalidad. Por ejemplo, para desarrollar o fortalecer desempeños débiles, priorizar los aprendizajes, identificar fortalezas individuales y fortalezas grupales, para comprender la práctica pedagógica, y este es un elemento que se reitera en todos los momentos de la ruta, ¿cierto? Y comprender esa práctica que llevó a que se dieran esos resultados e incluso para plantear estrategias didácticas que se requieren para fortalecer los aprendizajes o desempeños esperados en los estudiantes. En este momento en particular queremos hacer un llamado de atención para que también se tengan en cuenta otros elementos que a veces no vemos, que son los saberes previos de los niños, ¿cierto? La lectura del contexto y las circunstancias que rodearon la aplicación de las pruebas que, como sabemos, inciden en las respuestas de los estudiantes. Esa identificación de aspectos sociales, culturales, socioemocionales, pues es muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque nos permiten tener una visión global
de las causas probables de los resultados y orientar así la toma de decisiones. En un segundo momento vamos a comparar los resultados a nivel grupal, individual, por áreas, en especial para reconocer si hay coherencia entre lo planteado en el aula y lo que los resultados de la evaluación nos muestran. Acá podemos analizar, por ejemplo, por qué dos grupos del mismo grado de lenguaje, por ejemplo, que tienen el mismo docente, presentaron diferentes resultados. Si la práctica fue diferente o si los grupos requirieron abordajes pedagógicos específicos. Y es por ello que en la estrategia de evaluar para avanzar recomiendan, y traigo un párrafo literal, abro comillas, examinar para cada una de las opciones distintas a la correcta los razonamientos empleados por los estudiantes para hacer una valoración amplia y variada de los procesos desarrollados por el grupo y con ello ajustar su práctica docente para potenciar las habilidades del estudiante. Y llegamos al tercer momento de nuestra ruta, ¿cierto? Que es el de identificar acciones de mejora para fortalecer los planes de área y planes de aula. En este escenario es importante identificar los estándares básicos de competencia que permiten al estudiante organizar una proyección, ¿cierto?, a través de una regresión en la trayectoria educativa y en este sentido identificar los desempeños básicos que debe adquirir el estudiante para lograr el estándar que se evalúa. Y esto implica devolverse en los grados, ¿cierto?, para proponer secuencias en que se satisfagan esos aprendizajes básicos rezagados. Entonces, identificar planes de mejora implica también promover un diálogo con estudiantes y pares docentes para explorar esas posibles causas de los resultados, ya sean negativos o positivos, y así reconocer las buenas prácticas pedagógicas como aquellas que no lo han sido tanto, ¿cierto?, respecto a los procedimientos y razonamientos desarrollados por y con los estudiantes y poder transformar o fortalecer esa práctica, ¿cierto? Una vez identificadas estas acciones de mejora, vamos a ¿qué? A plantear estrategias para el mejoramiento. Y este punto está estrechamente relacionado con el anterior porque se trata de estructurar una propuesta que mejore los aprendizajes de los estudiantes. ¿A partir de qué? De 4 elementos fundamentales. Analizar de manera progresiva los aprendizajes que desde los estándares el Ministerio ha propuesto en las vallas de aprendizaje. Promover la integración de áreas y suscitar el trabajo colaborativo entre docentes. Estructurar un plan de recuperación del rezago para nivelar los desempeños desde diferentes áreas y necesariamente generar una estrategia de seguimiento a esa nivelación. Algo así como definir grupos versus grado versus estándares versus estrategias versus evidencias y realizar permanente evaluación de este proceso. Y así pasamos al quinto momento de nuestra ruta, que es el de diseñar actividades de nivelación y mejoramiento. Este es casi que el más importante momento de la ruta porque es donde se materializan las estrategias que van a hacer posible la mejora del proceso de enseñanza y desarrollo y para fortalecer los aprendizajes. Aquí es muy importante tener en cuenta que estas actividades pueden ser diagnósticas, de seguimiento y valoración de los aprendizajes de los estudiantes, pero a la vez también de evaluación del proceso mismo de enseñanza para ir realizando ajustes que favorezcan este proceso. También estas actividades en general deben evidenciar una secuencia didáctica de desempeños o aprendizajes de complejidad progresiva en el área y grado, y en este último en relación con la trayectoria educativa. Y llamamos acá la atención, ¿cierto?, sobre la necesidad de desarrollar procesos de metaevaluación, es decir, plantearnos, evaluar la forma en que evaluamos a los estudiantes y poder fortalecer de manera continua estos procesos y herramientas. Se cierra nuestro ciclo con la implementación del plan de seguimiento y evaluación de los aprendizajes que se prioricen en la ruta, en que se enfatice la necesidad de contar con una amplia variedad de evidencias innovadoras que permitan hacer visible el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que reconozcan los ritmos, que reconozcan los estilos de aprendizaje de ellos.
Y recuerden pues nuestro preámbulo al programa de planificación, criterios de evaluación, rúbricas, organizadores gráficos y otros, es decir, que recuerden que contamos con las herramientas para apoyar a los docentes en este camino. Así, pues hemos construido esta ruta para el uso pedagógico de los resultados de las pruebas a partir del análisis y aprovechamiento cuantitativo de estas, cualesquiera que sean las pruebas que las instituciones educativas apliquen a sus estudiantes y, por supuesto, la estrategia de valor para avanzar, con los objetivos que ya conocemos de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, para construir ese sujeto que desde su filosofía se ha propuesto cada institución educativa y con el fin superior de tener estudiantes capaces, competentes y felices. Para cerrar esta estructuración, quisimos traer un elemento fundamental del uso pedagógico de los resultados y de la retroalimentación de estos, haciendo un llamado a la reflexión acerca del papel que juega la retroalimentación de cualquier tipo de resultado de una prueba o de una evaluación con los estudiantes en su dimensión socioemocional. Invitarlos a trascender de la tan usual manera de informar los resultados, ¿cierto?, hacia la promoción de interacciones dialógicas acerca del porqué y el cómo de los resultados, que motiven la proyección del aprendizaje por parte de los estudiantes. Y bueno, esta es nuestra estructuración. Los invito ahora a que continúen con el momento de la práctica que es presentado a continuación por mi colega, el formador Nelson Moreno, a quien doy la palabra. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos los tutores del programa Todos Aprender. Mi nombre es Nelson Moreno, soy formador de la Secretaría de Educación de Antioquia y Manizales. A continuación vamos a tener nuestra etapa de práctica de la CDA de evaluación para el ciclo 1 de este año 2022. Para esta etapa de práctica compartimos la herramienta Matriz de Análisis para el uso pedagógico de los resultados de evaluación en el establecimiento educativo. Esta matriz o esta herramienta tiene tres componentes: los resultados internos del establecimiento educativo, los resultados de la estrategia de evaluar para avanzar para los establecimientos que participaron y resultados para Colombia del estudio ERCE 2019. En la hoja de presentación de la herramienta tenemos las indicaciones y el paso a paso para su uso. Adicionalmente, tenemos también en la carpeta de recursos adicionales un instructivo con orientaciones para el ejercicio con esta matriz. A continuación les comparto una muestra de la información contenida en la sábana de resultados de evaluar para avanzar. A este documento tienen acceso todos los docentes de los establecimientos educativos participantes en esta estrategia. Como pueden ver, está resaltado el porcentaje de correctas grupal. Este porcentaje o esta información es la que vamos a tomar en cuenta para el registro en nuestra matriz de uso pedagógico de resultados, específicamente en evaluar para avanzar. A continuación, les voy a compartir nuestra herramienta de matriz para uso pedagógico de los resultados. En la primera hoja tenemos la presentación y las indicaciones puntuales para el uso de la misma, la cual recomendamos leer detenidamente. En nuestra segunda hoja tenemos el ejercicio, en este caso con grado tercero, las áreas de matemáticas y lenguaje, donde vamos a tomar en cuenta los porcentajes de superación de los desempeños básicos de estas dos áreas, matemáticas y lenguaje, haciendo el registro de la información periodo a periodo del año 2021. Acá tenemos información registrada como ejemplo de unos resultados, pues como ejemplo, en el caso de matemáticas, de superación del 65% y de no superación del 35%. Y en el caso del lenguaje, superación del 40% y no superación del 60%. También tenemos unas recomendaciones de acuerdo con esos porcentajes. En el caso de la mayor no superación, entonces se hace necesario el identificar esas causas, esos aspectos que están afectando el proceso de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de que sean objeto de mejoramiento a través de las diferentes estrategias que se trabajan en el establecimiento educativo. Y en el caso de la mayor superación, lo que esperamos es también identificar esas estrategias que llevaron
a ese óptimo resultado, es decir, lo que los docentes realizan en sus prácticas pedagógicas y que contribuyeron al mejoramiento de la calidad del proceso del aprendizaje, con el fin de compartirlas en CDA de docentes. Ahora, a partir de la fila 26, podemos registrar los aprendizajes a priorizar. Para esto, pues los docentes se pueden apoyar en sus planes de área, en sus planes de aula, con el fin de tener claridad en cuáles son los aprendizajes a priorizar y que van a ser objeto de ese fortalecimiento, de ese mejoramiento. En nuestra siguiente hoja tenemos los resultados de evaluar para avanzar. Como les mostré anteriormente, tomamos las respuestas correctas del grupo o el porcentaje de correctas grupal de esa sábana de resultados. Y lo que sugerimos o recomendamos es priorizar con las preguntas que se encuentren igual o inferior al 50%. Se recomienda realizar el registro de las preguntas junto con la información de la competencia, la afirmación y la evidencia. Estas pues las ubicamos en la guía de orientación correspondiente a cada grado, área y cuadernillo. Se las voy a mostrar en un momento. Acá tenemos la pregunta 1 del cuadernillo 1 de matemáticas con la información que les acabo de comentar y otros aspectos que también son importantes tener en cuenta para el fortalecimiento de estos aprendizajes. Bien, regresamos a nuestra herramienta. Y por último, tenemos, tenemos los resultados de evaluar para avanzar del cuadernillo 2 que se trabajan de la misma manera, de la misma forma como la hoja anterior de cuadernillo 1. Por último, tenemos nuestra hoja con pruebas, con los resultados de la prueba ERCE 2019. Esta información nos puede servir para reflexionar en torno a esos resultados que tenemos de pruebas internas y externas en el establecimiento educativo y sobre todo lo que tiene que ver con los factores asociados, pues nos pueden orientar en el diseño y la implementación de acciones de mejora. En la carpeta de recursos adicionales también encontramos el informe ERCE para Colombia o el comunicado ERCE para Colombia y el informe ejecutivo de las pruebas ERCE 2019, el cual también recomendamos consultar. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra presentación y con nuestra etapa de transferencia. Para la transferencia tenemos la malla de recursos para el uso pedagógico de los resultados. Esta malla de recursos se recomienda para que por cada uno de los cursos y de los grados podamos tener esos recursos que nos van a ayudar en ese fortalecimiento, en ese mejoramiento. Acá tenemos la malla que se construye a partir de los resultados con evaluar para avanzar. Luego de haber hecho el ejercicio con el anexo 1, con la matriz de uso pedagógico de los resultados. Esta malla se construyó tomando como guía las mallas ya construidas con resultados de evaluar para avanzar del año 2020 que se compartieron en el ciclo apertura de 2021 en la CDA de gestión. Igualmente, si el establecimiento no participó en la estrategia de evaluar para avanzar, podrá tener esta malla de recursos para cada una de las áreas a partir del análisis de los resultados de las pruebas internas, ¿sí? Retomando el ejercicio que hicimos con el anexo 1, es decir, con la matriz de uso pedagógico de los resultados. Además, esta malla de recursos también se puede elaborar a partir de los resultados de las evaluaciones que se realizan en el aula. Y acá la relación interpersonal entre el docente y el estudiante facilita el desarrollo de esta malla. Puntualmente, la herramienta cuenta con 3 hojas. Una hoja de presentación que también recomendamos leerla detenidamente, la malla o la hoja con la malla para evaluar, con los resultados de evaluar para avanzar y la malla con resultados internos. A manera de ejemplo, vamos a ver cómo se elabora la malla de recursos a partir de los resultados de las pruebas de evaluar para avanzar. Entonces, esta malla de recursos con resultados de evaluar para avanzar tiene 2 partes. La primera corresponde a esa información relativa a cada una de las preguntas
que se encuentra en la guía de orientación correspondiente para cada área, grado y cuadernillo, y que también trabajamos en el anexo 1 en la matriz de uso pedagógico de resultados. Entonces vemos que encontramos la información del grado, la pregunta, la clave, la competencia, la afirmación y la evidencia. La segunda parte de esta malla corresponde al conjunto de todos estos recursos que tenemos, con todos los materiales, algunos de ellos que trabajamos en el programa y con los cuales se busca enriquecer la práctica pedagógica de los docentes. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer, de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Acá podemos ver que tenemos matemáticas PRES, entretextos de lenguaje, retos para gigantes, proyectos C de matemáticas, contenidos digitales y otros recursos que los docentes puedan determinar que nos sirven para ese fortalecimiento, para ese mejoramiento de esos aprendizajes que son priorizados y que necesitan mejorarse. Seguimos con nuestra etapa de valoración y cierre y acá compartimos la pregunta: ¿qué significa hacer uso pedagógico de los resultados? Para que esta pregunta nos lleve a una reflexión en torno a la propuesta de la CDA de evaluación para este ciclo 1, y acá recomendamos realizar el ejercicio que está propuesto en el cuestionario de salida. Finalmente, compartimos los materiales de apoyo que se encuentran en el módulo de formación de la CDA de evaluación. Aquí podemos encontrar la presentación, el cuestionario de entrada, el video de desarrollo conceptual, que es este que estamos compartiendo, las diferentes lecturas de apoyo que recomendamos de manera muy especial, la actividad de consolidación, que es la misma etapa de transferencia, los recursos adicionales, nuestro cuestionario de salida, que lo comentamos en la diapositiva anterior, y nuestro foro virtual. También recomendamos, luego de compartir esta CDA en los establecimientos educativos con los docentes, el poder organizar diferentes maneras, diferentes formas de llevar esta práctica, este ejercicio con el uso pedagógico de los resultados de manera integral, ya sea a través o en el ámbito del aula o a nivel institucional. Es un ejercicio que nos favorece y que nos puede contribuir mucho al mejoramiento de todos estos aprendizajes que necesitan fortalecerse. Les agradezco mucho su atención, les deseo muchos éxitos en la formación y en la implementación de nuestra ruta del programa Todos Aprender para este ciclo 1 durante este año 2022. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.